la oración que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Como lo señalaba ya Raúl y Teresa en la introducción, hemos visto por conveniente en este año, en este mes, concentrarnos en estas charlas en torno a la familia. Así que vamos a dedicar esta segunda y una siguiente, una tercera a la familia. Veíamos el día jueves de la semana pasada, bajo el título de la familia bajo ataque, cómo es que realmente en los últimos 500 años se ha venido intentando, y eso no ha desaparecido, destruir y devastar a la familia. Porque el enemigo de Dios y del hombre, que se vale de todas sus argucias, sabe claramente la grandeza del don que el Señor le hace a la criatura humana en la familia. En resumen, nosotros veíamos la semana pasada que la familia como sacramento es más que una mera institución natural, es natural, es prejurídica, decíamos. Existe incluso antes de la revelación al pueblo de la primera alianza. Existe desde el principio. Y esta semana, de la quinta semana del tiempo ordinario, este día lunes, luego de tener en la primera lectura la carta a los Hebreos, hemos empezado a leer el libro del Génesis y veíamos la grandeza de la creación, la grandeza de la obra que el Señor realiza y que poco a poco el libro del Génesis nos va describiendo cómo el Señor al séptimo día, luego de la creación del hombre, ve que es muy bueno y descansa. Es decir, el descanso es contemplar el bien, la belleza de las obras de Dios. Y hoy justamente, porque nada es casual y no es que nosotros lo teníamos así fríamente calculado, en este 11 de febrero en que celebramos a nuestra Madre Santísima y la advocación de Nuestra Señora de Lourdes, contemplábamos en la primera lectura del libro del Génesis la creación del hombre y la creación de la mujer, que están llamados a vivir en comunión. Y dice el libro del Génesis unas palabras que el Señor luego va a repetir en varios pasajes, que por eso, porque cuando contempla Adán la creación de Eva, que sale de Adán dormido, de su costado, de su costilla, dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y unirá a su mujer y no serán dos, sino una sola carne. Cuando se celebra el matrimonio sacramental, el sacerdote, luego del consentimiento de los novios y esposos, les va a decir lo que ha unido Dios, que no lo separe el hombre. Es decir, esa creación del ser humano, que no es creado suelto como individuo, porque el Señor dice, no es bueno que el hombre esté solo, y le pide que nombre a los animales. Y efectivamente el hombre pone nombre a los animales, dice el libro del Génesis.
pero con eso no resolvía su soledad, hasta que se crea la mujer. Y entonces dice, esta sí es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Y la llamó mujer. San Pablo nos explicará en la exégesis de este pasaje tan profundo que esa unión del hombre y la mujer, él la refiere a la unión de Jesucristo con la iglesia. Y es que en el plan de salvación, que es un plan de amor porque Dios todo lo hace por amor, en ese plan de comunión, el Señor nos llama a que nosotros vivamos también en comunión de amor. Y esa comunión de amor, originalmente manifestada en Adán y Eva, al punto de una comunión de amor puro, hermoso, que dice que ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Sin embargo, justamente veremos mañana, en la continuación de ese relato, cómo es que el pecado va a ser que se cubran, que se oculten de Dios y que se cubran entre ellos. Porque lo que ha producido el pecado, como veíamos el jueves pasado, es una ruptura profunda en la integridad de la persona humana y en la integridad del amor, y por esa razón los seres humanos, y ya desde nuestros primeros padres nos relata el libro del Génesis, se cubren porque ya no confían, ya recelan, ya no se ven con una mirada pura, sino con una mirada de posesión, de utilización como objetos. Y Jesucristo, el nuevo Adán, que viene a la existencia terrena tomando carne de María, a diferencia de Eva que toma carne de Adán, y María sin pecado concebida, en esa maternidad virginal, obra de Dios, se inaugura una nueva creación que está llamada a purificar lo que el pecado ha dañado. En los relatos de las apariciones de Nuestra Señora de Lourdes, que como ustedes saben ocurre hacia mediados del siglo XIX, en pleno contexto del racionalismo francés y europeo, que luego de la Revolución Francesa y en el colmo de su arrogancia, creían que podían explicar todas las cosas y responder a todos los problemas y anhelos del corazón del hombre sin Dios. En medio de esa soberbia y de ese pecado tan grave, el Señor suscita esa manifestación de nuestra Madre Santísima, Nuestra Señora de Lourdes, al suroriente de Francia, en ese pueblo Lourdes, a esa pequeña niña Bernardel Soubirous, y a ella nuestra Madre le dice su nombre, y se llama ella a sí misma, yo soy la Inmaculada Concepción. Es decir, el inicio de la nueva creación, porque María, que nació del amor carnal de sus padres, Joaquín y Ana, según la tradición, ella nace preservada del pecado, para que dé una carne sin pecado al Verbo eterno, y en la fe ella nos muestra el camino de el designio providente de Dios que se ha manifestado en Jesucristo y que nos llama
justamente a una nueva comunión, a una comunión en el amor hermoso, en el amor de Jesucristo, en el amor de Dios, en el Espíritu Santo que se ha derramado en nuestros corazones. Y entonces María y Jesús, la nueva Eva y el nuevo Adán, son los que manifiestan la nueva creación de una humanidad llamada a vencer el pecado. Sin embargo, este largo camino no ha significado que la batalla ha terminado definitivamente, porque en la Pascua de Cristo ha vencido ya Jesucristo al pecado, a la muerte y al mundo, a Satanás, pero nosotros, el cuerpo, aún necesitamos participar y lograr esa victoria. Y hacia el siglo XVI, decíamos la semana pasada, se produce uno de los mayores ataques contra el plan de salvación, contra la nueva creación. Y es cuando personas, diríamos, de fe, lideradas por Lutero, desconocieron, entre otras cosas, las obras del Señor y desconocieron el valor sacramental del matrimonio. Y entonces el matrimonio tuvo su ataque más terrible, porque ya hubieron personas que se llamaban cristianos, discípulos de Jesucristo, que no solo cuestionaban a la iglesia, no solo cuestionaban a las jerarquías de la iglesia, sino cuestionaban lo más sagrado, la Eucaristía, a nuestra Madre Santísima y a los sacramentos de Jesucristo. Y entonces el matrimonio se empezó a confundir, agravado por las ideologías contemporáneas a partir de la Revolución Francesa, el racionalismo francés, el cientificismo y el irracionalismo, empezó a atacar ferozmente el matrimonio. Y entonces, al presente, existe una gran confusión. Y nosotros tenemos que tomar conciencia, y la mejor manera de tomar conciencia, muchos de ustedes, queridos hermanos aquí presentes, son casados, y entonces ustedes podrán recordar y podrán tener conciencia de si es que cuando fundaron su familia en el matrimonio sacramental, tenían conciencia de que este era un camino de santidad para hacer el plan de Dios. O se habían dejado influenciar a pesar de la fe por la, diríamos, publicidad, propaganda y engaños del mundo y que un proyecto común del hombre y del esposo y la esposa, pero donde no era lo central el Señor, y que era más abocado a resolver problemas temporales y problemas pasajeros. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta para dar testimonio de que justamente eso no solo sigue ocurriendo, sino que se ha agravado. Y los primeros llamados a evangelizar, reevangelizar, realizar una nueva evangelización en relación al sacramento del matrimonio son los esposos. Son los matrimonios fundados en Cristo. Pero tal vez esto que les estoy diciendo de manera un tanto sintética y escueta lo podemos desarrollar un poco más en detalle. Y me voy a referir al numeral 1601 del Catecismo de la Iglesia Católica, que la semana pasada les invitaba a que lean y revisen. Y cuando se refiere
al matrimonio, no lo voy a leer literalmente, se menciona que es el consorcio entre el varón y la mujer, un consorcio para toda la vida ordenada por su índole natural al bien de los esposos y a la generación y educación de los hijos, que ha sido elevado por Jesucristo a sacramento entre bautizados. Y lo refiere al canon 1055, que cita textualmente este numeral del Catecismo de la Iglesia Católica. El canon del Código de Derecho Canónico, valga la precisión. Y entonces, por eso es que vamos a ver los ataques y las respuestas a la familia en esas dos dimensiones. El ataque al sacramento, que hace que los esposos crean que sus intereses son meramente temporales, pasajeros, es decir, la añadidura es más importante que el reino de Dios. Y en la próxima semana dedicaremos un tiempo para ver esta responsabilidad en la generación, la apertura a la vida y en la educación de los hijos. Ambos están siendo atacados. El ataque justamente a los esposos es que no sean sacramento, porque si no viven el sacramento, se pierde esa alianza que no es solamente entre el varón y la mujer, sino es el varón y la mujer y Jesucristo. Como mencioné anteriormente, lo refiere San Pablo en el capítulo 5 de la carta a los Efesios. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y yo lo refiero a la unión de Jesucristo y la iglesia, misterio grande. Es decir, como todo sacramento, el sacramento del matrimonio confiere gracia santificante. Es un sacramento peculiar para la santificación. Y los esposos son signo de esos primeros enviados de dos en dos a anunciar el Evangelio. Pero cuando los esposos no se dan cuenta que están llamados a apoyarse mutuamente para la santificación que el Espíritu Santo en Cristo quiere realizar en ellos, ellos van a creer que eso es algo colateral, que es algo secundario, que no es lo más importante, que no es lo más importante enfrentar el pecado, que es la causa de todos los males, sino van a ser asediados por un conjunto de mensajes confusos e ideologías que van a creer que los problemas son de comunicación solamente, que los problemas son, entre comillas, conductuales, que los problemas son psicológicos, que los problemas son emocionales, que los problemas son económicos, que los problemas son de simple relación con las familias de cada uno de los esposos, y no se van a dar cuenta que el problema es de relación con Dios y de fidelidad a la alianza matrimonial, y que esa fidelidad solo es posible si es que el que es fiel está presente. Porque mencionábamos ya la semana pasada que todo pecado es un adulterio, todo pecado es una infidelidad a Dios, a Jesucristo. Y cuando yo peco, de cualquier manera, sea el pecado que fuera, incluidos los veniales, yo estoy cometiendo adulterio contra Jesucristo, porque estoy acercándome a Satanás y alejándome del Señor. Pero claro, cuando uno no ve esa relación tan íntima a la que estamos llamados las criaturas humanas como humanidad en su totalidad, es a estar en comunión con Cristo, una unión de tipo esponsal, entonces nosotros podemos creer que nuestros pecados son pecaditos. O como les comentaba la vez pasada, que la gente dice, no, Padre, me vengo a confesar por mi carácter. Entonces la gente cree que es su carácter y no le llama a su carácter ira, pecado capital. Y entonces, como es su carácter, él dice que él es así. Y no nos damos cuenta que no somos así, eso es un pecado. Y el mundo,
Ahora, claro, nosotros vemos con claridad cómo quieren normalizar la ideología de género, el matrimonio entre personas del mismo sexo, etcétera, etcétera, pero eso ya diríamos la fresa del pastel, la cereza del pastel. Antes, durante siglos, como termitas, han estado destruyendo todo, desde los cimientos. Y nosotros tenemos que iniciar la respuesta, pero para iniciar la respuesta necesitamos comprender el plan de Dios, la verdad de nuestro ser personal, imagen y semejanza de Dios, en Jesucristo elevados a la dignidad de hijos de Dios, Él que es el unigénito se ha hecho primogénito, tenemos la misma madre que nuestro Señor Jesucristo y el mismo Padre de nuestro Señor Jesucristo, es decir, sin Jesucristo, no solo los casados, sino ninguna criatura humana puede vivir la plenitud de la vocación a la que estamos llamados. Y claro, en los esposos, igual que en los que recibimos el sacramento del orden, que estamos llamados a ser, como los llama el Catecismo de la Iglesia, son sacramentos de servicio a la comunidad. Y el servicio es la manifestación del amor de Dios. Pero no es el servicio solamente en lo temporal, en lo pasajero. Es el servicio para que la santificación que el Espíritu Santo quiere realizar en nosotros no le pongamos obstáculos. Y claro, si es que el matrimonio es dañado de esa manera y no comprende que es una iglesia doméstica, que la principal tarea es mantener la fidelidad con Jesucristo, cuidarse, en otras palabras, de no ser adúlteros con Satanás contra Jesucristo, entonces no podrán ser fieles entre ellos ni a cada uno de nosotros mismos, a lo que es nuestra vocación, a lo que es nuestro ser personal. Y si es que eso no se cumple, mal se puede cumplir la segunda obligación, que es la de la procreación y la de educación de los hijos en la fe, con el testimonio de sus vidas. Y entonces vemos la gravedad de lo que se ha producido en las familias fundadas en el matrimonio y vemos la importancia y el significado de Jesús naciendo y viniendo al mundo en una familia. En esa unión de María desposada con un hombre llamado José. Y esa sagrada familia, nos decía la hermana Lucía en esa comunicación al cardenal Cafarra del año 81, esa familia, la lucha por esa familia, el ataque contra esa familia es la batalla final. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que si es que tenemos aún vida presente, es porque el Señor quiere que peleemos el buen combate. Y que los esposos, sea el estado en que estén actualmente en su relación matrimonial, puedan en Cristo, que es capaz y tiene el poder de hacer todas las cosas nuevas, empezar de nuevo. Y los que han mantenido la alianza matrimonial no se pueden conformar solamente a decir, bueno, yo tengo ya 50 años de casado, estoy esperando los 60 años, Dios mediante. Como yo escuchaba a algunas personas en algunos grupos de la iglesia, y no voy a mencionar, que me decían, mi mérito es que yo ya tengo 60 años que me reúno con mis amigos. Eso está bien, pero el punto es que si es que están unidos 50, 60 años, es para que sean santos. Para eso el Señor los une. No simplemente para que se toleren, para que se aguanten, para que, entre comillas, intercambien bienes pasajeros, que por supuesto está bien, sino para la santificación. Porque todos compartimos una misma vocación, ser santos, y ser perfectos como Dios Padre Celestial es santo y perfecto. Y entonces eso aplica en primer lugar para los esposos, porque los esposos son la iglesia doméstica. Hay personas de fe que me han dicho, cómo yo quisiera tener más tiempo para venir más a la iglesia, para hacer más oración, para estar en misa todos los días, pero
mi familia, mi esposo, me quitan tiempo. Y claro, esas personas no están entendiendo cuál es su vocación. Porque si es que esa fuera su vocación, hubiesen sido llamados pues, a ser clérigos, religiosos, monjes, monjas. Pero si son llamados al matrimonio, es santificarse en la vida matrimonial, en la vida familiar. Y por supuesto es una lucha. Y la lucha es por ser fieles a Jesucristo. Y la infidelidad a Jesucristo, el adulterio contra Jesucristo se llama pecado. Y la familia por eso es iglesia doméstica y escuela de fe. La pastoral familiar y matrimonial ha sido también envenenada en algunos casos, no pocos, sino yo diría en muchos casos dentro de la iglesia, con una suerte, diríamos, de psicologismo. Yo escucho con mucha frecuencia que los encargados de pastoral familiar creen que sus problemas son psicológicos. Y entonces necesitamos psicoterapeutas porque tienen muchos problemas, porque sus padres, porque sus abuelos, porque su mamá, porque su papá, porque su hermano mayor, porque su hermano menor, porque sus hermanas, etc. Efectivamente, criaturas humanas heridas por el pecado nos dañamos a nosotros mismos y a cualquier otra criatura humana que el Señor ponga en nuestro camino. Porque una criatura humana, cualquiera de nosotros, heridos por el pecado, más que ser oveja, nos convertimos en lobos. Y entonces depredamos a los demás. Los queremos utilizar, los queremos manipular en nuestro beneficio y en nuestro provecho. Y entonces esa herida del pecado solo la puede curar Jesucristo. Y solo Él basta. Pero claro, el mundo, especialmente europeo, ya en esa enfermedad de racionalismo del siglo XVIII, XIX, con más énfasis, sin Dios empezó a buscar alternativas. Y entonces creía que los problemas los podía resolver con ciencias humanas. Pero ciencias humanas sin Dios. Y claro, nosotros muchas veces también formados en esa misma visión, diríamos, atea, agnóstica, podemos creer que Jesucristo no es lo central y lo principal, sino que es accesorio. Entonces, primero voy al psiquiatra, primero voy al psicólogo, al consejero familiar. Ya cuando todo está fallando, bueno, voy a Jesucristo y en algunos casos no voy y rompo la alianza matrimonial, o creo que el problema simplemente es por una consecuencia meramente humana y no nos damos cuenta que lo que está ocurriendo es que el pecado ha sido normalizado, extendido e introducido como veneno dentro de nuestras familias y en nosotros mismos. Y por supuesto eso afecta en primer lugar a los esposos. Y los esposos tendrían que ser los más vigilantes y saber que si están con Cristo, incluso los defectos, el Señor los va a usar para la santificación. Porque el Señor tiene el poder de transformar el mal en bien. Y entonces muchas veces los problemas, las dificultades en el crecimiento personal de los esposos que dañan la relación pueden servir para la santificación, pero si están unidos a Jesucristo. Pero sin Jesucristo, eso va a parecer como lo más terrible. Y entonces van a tener un cálculo de conveniencia. Y entonces me conviene esta relación según cálculo humano. Y claro, si es que alguno de ellos se enferma, si los dos trabajan, entonces de repente uno de ellos dice, ¿sabes qué? Ya no me conviene cuidar a este enfermo, cuidar a esta enferma, encima me molesta, entonces lo abandono. Y no es infrecuente. Muchos casos de personas
que llevan una vida matrimonial sin Jesucristo o una vida de fe mediocre, donde no tienen conciencia del pecado y se han acostumbrado y han pactado con sus pecados, porque su fe debilitada les hace creer que no pueden cambiar y que su pecado es más grande que el poder de Dios. Entonces, cuando alguno de los dos se enferma, especialmente si tienen cierta autonomía económica, dicen, oye, ¿sabes que ya no me conviene? Lo dejo, la dejo. Y es frecuente. Y cada vez pasa más. Porque han creído que el sustento de la alianza son los bienes temporales, los recursos económicos, a veces las relaciones familiares, etcétera, pero eso es arena, construir sobre arena, no sobre Jesucristo, no sobre roca. Y eso en cualquier momento se viene abajo. Y por eso es necesario, en primer lugar, que los esposos reexaminen absolutamente todos, incluso los que creen que están teniendo una vida matrimonial en medio de la devastación que hay en el mundo presente y pueden creer, claro, que con ese dicho, ¿no?, popular, que mal de muchos, consuelo de tontos. Entonces yo puedo decir, bueno, nosotros no nos hemos agredido, no tenemos denuncias en la policía, no hemos caído en el adulterio flagrante, entonces ya somos santos. Formamos parte de algún grupo parroquial, acudimos a algún movimiento, a algún grupo, y hacemos algo de oración y ya somos santos. No, el Señor quiere que seamos santos y perfectos. Veremos el día jueves de la próxima semana que el mejor termómetro son los hijos. Porque los hijos les sirven a los padres para que ellos midan el testimonio que han dado. Y muchas veces los padres, seducidos por este mundo materialista, me refiero a los padres de fe, creen que lo más importante que ellos tienen que dar a sus hijos son bienes temporales y bienes pasajeros. Y entonces dedican gran parte de su tiempo a trabajar para tener dinero y comprar bienes y servicios, y muchas veces dejan en un segundo plano los bienes espirituales y el bien eterno. Y entonces, para ellos mismos y en consecuencia también para sus hijos. Y por eso, hermanos, es necesario que tomemos conciencia de esto. Porque ¿de dónde viene esto? Viene de ese testimonio de protestantes, que, bueno, divorciarse, no, pues no pasa nada, volverse a casar, total, ya no me gusta, ya no me conviene, y entonces no entendemos para qué estamos en este mundo. Y que el esposo y la esposa son dos hermanos que se ayudan para mantener la fidelidad y para que el Espíritu Santo obre en ellos la tarea de santificación. Y entonces los esposos tienen que tener eso muy presente y muy claro, porque eso es lo que tienen ellos que testimoniar a sus hijos con el ejemplo de sus vidas. Muchos pasajes de la Escritura nos hablan de esta realidad, de la relación esponsal de Jesucristo con la humanidad toda y del valor que el Señor le da a este sacramento peculiar, lo llama la Iglesia. Por ejemplo, cuando a Juan Bautista le van a decir que hay uno que está bautizando, a ese a quien tú señalaste está bautizando, Juan Bautista le va a decir, conviene que yo disminuya, que él crezca. Y Jesús, cuando los discípulos de Juan Bautista y los fariseos le van a decir, ¿por qué tus discípulos no ayunan? El Señor le va a decir, no ayunan porque están con el novio. Cuando se lleven al novio, ayunarán. Y lo que eso significa es que
Cuando yo estoy en gracia, estoy en comunión con Jesucristo. No hay adulterio. Pero cuando yo pierdo la gracia santificante y caigo en pecado, entonces necesito la confesión sacramental, que es un nuevo bautismo. Nosotros el próximo miércoles empezaremos el tiempo de Cuaresma, 17 de febrero. Y este tiempo de Cuaresma, que se extiende por 40 días hasta el mismo día del jueves santo antes de la tarde, es un tiempo para que nosotros nos examinemos y recuperemos la santidad que tuvimos el día de nuestro bautismo. Y tenemos que darnos cuenta que esa santidad que hemos tenido y hemos perdido en muchos casos, y no en todos, se pierde por el pecado y necesitamos conversión. Y los esposos se tienen que ayudar mutuamente porque ellos tienen que ayudar a sus hijos para ser verdaderamente iglesia doméstica. Es decir, no hay nada más importante en la vida presente que ser santos. No hay nada más importante en la vida presente que, como dice San Pablo, anunciar el Evangelio, glorificar al Señor con nuestras vidas. Pero eso no lo podemos hacer sin Jesucristo. Porque el pecado nos impide, nos obstaculiza, bloquea la acción de Dios. Y el pecado no es algo involuntario. El pecado es una decisión libre de rechazar a Dios y preferir a Satanás. A veces no de manera tan clara por nuestra ignorancia, porque nuestra fe se apaga, pero justamente se apaga porque este mundo, dominado por el príncipe de este mundo, nos engaña, nos manipula, y nosotros estamos llamados, los más fuertes, a cuidar a los más pequeños, a los más frágiles. Y muchos son los otros pasajes que el Señor nos habla de esta misma realidad. En Mateo 22, el Señor nos habla del reino de los cielos como un banquete de bodas. El rey está celebrando las bodas de su hijo y invita al banquete y no quieren ir. Y si nosotros vemos en realidad toda la escritura, está en clave esponsal. Empieza en el libro de Génesis, como veíamos el día de hoy con estas palabras emocionadas de Adán, ¿no? Esta sí es carne de mis carnes, y termina en el libro del Apocalipsis con el banquete de bodas del Cordero. Es decir, Jesucristo viene a restaurar el amor. Y el amor se tiene que testimoniar. Y el matrimonio no es infrecuente en los casados, no es solamente un problema de los solteros, también se ve dañado por los problemas de la sexualidad deformada que este mundo ha inyectado en las mentes de todas las criaturas humanas a través de sus ideologías. Muchas veces conversando con esposos, y no solo jóvenes, en relación, por ejemplo, al débito conyugal, por ejemplo, en relación a la sexualidad dentro del matrimonio, tienen una idea muy confusa. Muchos esposos creen que tienen que ver pornografía para poder alcanzar, entre comillas, placer carnal. Muchos esposos no renuncian al placer solitario de naturaleza sexual, porque justamente equivocados y confundidos y engañados por este mundo, no saben que el placer sexual alcanza su plenitud cuando hay verdadero amor, en el amor de Dios, pero no en simplemente la excitación meramente carnal, no solamente, entre comillas,
en un acto meramente pasajero, egoísta, que es lo que se va a producir como consecuencia del pecado. Lo vamos a ver el día de mañana. Cómo se van a esconder de Dios, cómo se van a ocultar unos de los otros, porque se empiezan a utilizar. Y eso es justamente lo que se produce en el daño a la castidad, que les decía la semana pasada. Estamos llamados a vivir todos, casados y solteros, célibes, vírgenes, jóvenes, niños, porque no alude únicamente a lo sexual, sino a todo el ser personal, imagen y semejanza de Dios. Y por eso es la importancia de María Virgen, purísima, de Jesucristo célibe, de Jesucristo Dios y hombre verdadero, que para Él no hay nada imposible, porque de Él sale una fuerza que nos cura a todos, lo dicen los evangelios. San Pablo también nos señala en la segunda de Corintios, capítulo 11, cómo Él está celoso, dice, de ustedes, porque los tengo desposados con un solo esposo, que es el esposo de una mujer casta, pura, y es la iglesia. Pero no es la iglesia terrenal, es la iglesia celestial. Nosotros estamos acá para ser lavados, para ser limpiados, para ser curados, para ser santificados. Y entonces esta visión materialista, marxista, que la resumió muy claramente Gramsci, nos hace ver una realidad meramente inmanente, meramente pasajera, una fe sin esperanza, y una fe sin esperanza se aferra únicamente a lo pasajero, creyendo que así vamos a poder hacer las cosas mejor, vamos a poder tener mejores planes, como si nosotros, cualquier criatura humana, fuera quien fuera, pudiera tener un plan mejor que el plan que tiene Dios para cada uno de nosotros. Y por eso lo referíamos la semana pasada también a la vocación. Porque la vocación, el llamado a la santidad, es no tener otro plan que la santidad y la perfección que Dios nos quiere dar. Los otros planes que nosotros podamos tener solo son legítimos, los otros proyectos que podamos tener solo son legítimos si es que están dentro de ese plan de Dios. Y eso es lo que María nos dice. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra, le va a decir al arcángel. Y nosotros, queridos hermanos, tenemos que comprender que esa es la respuesta que tenemos que darle al Señor. Y eso no es algo que únicamente corresponde a los religiosos, a los clérigos, sino también a los esposos. Pero de un camino distinto, pero no menos exigente y no lleva a metas, diríamos, de tercera, cuarto nivel. No es una santidad menor, es incluso mayor. Y por supuesto que es difícil. Por supuesto que para el ser humano es imposible, pero no es imposible para Dios. Y por eso es que necesitamos estar unidos a Él. Y entonces, si nosotros quisiéramos resumir lo que les estoy queriendo mencionar de distintas maneras, esa lucha contra los ataques contra la familia, la lucha va a ser principalmente desear en primer lugar y buscar que la obra de santificación el Señor la pueda llegar a término. Porque si es que alguien cree, no, bueno, yo voy a hacer mi pastoral familiar, mi pastoral para enfrentar solamente el aborto, para enfrentar la ideología de género, para combatir el matrimonio de personas del mismo sexo, etcétera, etcétera. Esas cosas no son malas. Pero si es que no buscamos la santidad,
Si no buscamos primero el reino de Dios, de nada sirve. Y entonces siempre lo primero es lo primero. Y los esposos tendrían que examinarse y decirse, ¿estamos realmente convencidos y creemos que la mejor ayuda que nos podemos dar mutuamente y la que podemos dar a nuestros hijos es ayudarnos para mantenernos fieles al Señor? Para que enfrentemos juntos los pecados y nos ayudemos y no nos critiquemos y no nos agredamos mutuamente. Y si es que no es así, el tiempo de Cuaresma es un tiempo de purificación para ir al desierto. Como le decía el señor Amós, llevó a la esposa al desierto para purificarla. Y el tiempo de Cuaresma es tiempo de purificación, tiempo de conversión. Y ya que estamos realizando esta charla, la última de la primera parte del tiempo ordinario, antes del tiempo de Cuaresma, es conveniente saber que ese regalo que el Señor nos da de ese tiempo precioso de 40 días, sin contar los domingos, sin contar las solemnidades, es para que nosotros recuperemos el amor primero. Empecemos de nuevo, porque año a año se acumula hierba mala, se acumula en medio del trigo la cizaña, y nosotros a veces ni siquiera la reconocemos, porque nuestros puntos de comparación son otras criaturas humanas. Y claro, en un mundo devastado, los tuertos podemos creer que somos reyes, pero nosotros no estamos llamados a compararnos con los pecadores, ni siquiera con nosotros mismos, sino solo con Jesucristo. Y por eso es que en el libro del Apocalipsis se dice en el capítulo 22, versículo 17, el espíritu y la novia, esa novia vestida con oro de Ofir que va a bajar del cielo, que es la iglesia triunfante. Ambos dicen, ven Señor. Ven Señor y recibirán el agua viva. Esa agua viva que es el Espíritu Santo que se derrama en nuestros corazones. Por eso, queridos hermanos, nosotros tenemos que redescubrir, y el tiempo de Cuaresma es también un tiempo propicio, cuál es nuestro ser personal. Y nuestro ser personal es que somos de Jesucristo, y Cristo es de Dios. Y estamos llamados a ser santos. Y las personas que el Señor pone en nuestro camino es para que nos ayuden en ese camino de santidad. Y el Señor le ha dado a ustedes, los padres de familia, el don de los hijos. Porque los padres participan de lo que solo Dios puede hacer, que es crear. Son procreadores. Y esos hijos no son un don para que los padres crean que están llamados a resolver problemas pasajeros, temporales, sino son un don para que los padres les enseñen el camino de la santidad, el camino y la verdad y la vida. Y eso es lo más importante. El mundo nos dice lo contrario. El mundo nos engaña, pero nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y tenemos que ir contracorriente y dar testimonio fiel del amor de Dios. Yo quisiera dejar aquí mis comentarios, que quisiera simplemente resumir porque el mensaje en realidad es sencillo. El desgaste del amor. Los esposos tienen un camino, una vocación a la santidad. Para eso se han casado. Para eso en algún momento el Señor suscitó en ustedes ese deseo mutuo
de acercamiento, de querer compartir un proyecto vital para que ustedes se ayuden mutuamente a ser fieles a Él en primer lugar. Y fieles en segundo lugar a ustedes mismos, a sus esposos, esposas y a los hijos que el Señor les ha dado. Y así, fieles a la iglesia y fieles a la humanidad que está llamada a la misma vocación que todos nosotros. Pero ese plan hermoso está dañado, es ignorado, es mal entendido y se nos proponen una y otra vez planes alternativos, que son seducciones satánicas a través de los distintos medios que utiliza el príncipe de este mundo. Y nosotros estamos llamados a responder al único Señor, al único Dios, que se ha entregado por nosotros y nos ha manifestado ese amor. Porque en la Pascua de Cristo es que se realizan esas bodas, porque ese cordero de las bodas del cordero es un cordero degollado pero en pie, que conserva las heridas de la cruz. Y es en esa sangre en que se han celebrado esas bodas. Y por eso, queridos hermanos, como en Caná de Galilea, igual que nos decía este pasaje del Evangelio según San Marcos que contemplábamos el día de hoy y que me llamaba mucho la atención. Jesús ha ido al territorio de Tiro, quiere pasar desapercibido. Y dice el Evangelio que una mujer sirofenicia, griega, se entera. Yo pensaba, ¿cómo son las mujeres que se enteran? El Señor se quiere pasar desapercibido y la mujer se entera. ¿Por qué se entera? Porque está queriendo la salvación de su hija. Es decir, el amor de Dios que hacía que esa mujer comprendiera que eso que sufría su hija no era algo natural. Y esa mujer era pagana. La lleva a esa oración suplicante. Porque el Señor inicialmente le va a decir, no está muy bueno que se le dé el pan a los perros, le dice. Y la mujer le insiste, pero hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa de los niños. Y el Señor le dice, por haber dicho eso, por tu fe, en otras palabras, tu hija está curada. Y esa mujer sirofenicia es figura de María. Porque María en la cruz, en el Calvario, ella acoge a la humanidad entera en ese discípulo amado. Y ella nos lleva a Jesús. Igual que esa mujer sirofenicia que llevaba a su hija a Jesús, porque no pedía nada para ella. Nosotros, queridos hermanos, tenemos que, como decía San León Magno, no olvidar la dignidad que tenemos de cristianos, la grandeza del don que hemos recibido y responder en medio de este mundo en tinieblas con una fe viva, con una esperanza firme, con una ardiente caridad. Y solo podemos crecer en la fe con una oración confiada, con un testimonio de nuestra fe, evangelizando con nuestras vidas. Y de esa manera nuestra esperanza en el triunfo definitivo, en participar de los gozos eternos, nos hará capaces de que de nosotros también broten torrentes de agua viva, porque se manifestará también en nosotros el amor de Dios.
Y entonces, como esa samaritana en ese pozo, que iba una y otra vez, y a quien Jesús le pide de beber, y que se sorprende cómo se atrevía a pedirle de beber. Y el Señor le dice, si tú supieras quién te pide de beber, tú me pedirías y yo te daría agua viva, para que nunca más vuelvas a tener sed. Y queridos hermanos, el Señor los ha puesto, hermanos casados, en su camino. En realidad, misteriosamente, cada uno de ustedes es Cristo para sus esposos. Y nosotros no sabemos muchas veces quién nos pide de beber, porque nos hemos apartado de esa fuente de agua viva que brota del costado abierto de Jesús y que nunca se va a detener y que hace que a los bordes de ese torrente de agua crezcan árboles que den fruto todos los meses, nos dice Ezequiel. Y hasta ese mar muerto recobra vida. Nosotros somos de Jesucristo. Ustedes, esposos, tienen que defender la dignidad del sacramento, amarlo profundamente como don de Dios y ayudar a todas las personas que ustedes conocen, que han destruido, no han comprendido ese don inmenso, que puedan volver al único que puede hacer nuevas todas las cosas. Y entonces sí podremos vencer todos los ataques. Y no solo venceremos los ataques, no solo derrotaremos al mal, sino podremos dar fruto de bien, y fruto abundante y fruto que dure. Y el fruto que dura es la santidad. Que nuestra Madre Santísima, Reina de los santos, consuelo de los afligidos, salud de los enfermos, auxilio de los cristianos, nos ayude en este día para que ese signo de Lourdes, que lo distintivo son esas aguas misteriosas que hasta ahora brotan, comprendamos que no solo son para curar enfermedades pasajeras, sino que son signo del agua del bautismo, del costado abierto de Jesucristo, con el que nosotros tenemos que ser purificados y renovados todos los días. Porque el matrimonio es sacramento. La unión natural fue elevada a una dignidad divina, a la relación de Jesucristo, de Dios con la humanidad entera. Pero este mundo lo quiere destruir. Y ustedes están llamados a ser testigos de su belleza, de su hermosura y de su bien. Pero para eso necesitan pelear el buen combate. Pidamos pues a nuestra Madre Santísima, que como en Caná de Galilea, igual que esa mujer sirofenicia, sepa señalarles y ustedes reconocer dónde tienen que cavar, dónde tienen que limpiar, para que encuentren en Cristo las respuestas a todas las preocupaciones y tribulaciones que tengan, y puedan vencer todos los temores y ser testigos del Evangelio. Que así sea. Muy bien, queridos hermanos, siendo las 9:01, creo que podríamos responder alguna pregunta si es que sí se ha formulado alguna inquietud. Muchas gracias por su paciencia. Sí, padre, muchas gracias, más bien por sus palabras, ¿no? Hay dos preguntas que de alguna manera las he juntado, ¿no? Las hemos juntado. Hay un enorme porcentaje de fracasos de matrimonios. Hay estadísticas que provienen del arzobispado que dicen más o menos que rebasan el 70% de fracasos de matrimonios en la última década.
¿Se debe esto al desgaste de la relación, a la disminución del amor? En fin, varias de esos dos factores que le acabo de citar son los que se argumentan. ¿Cuál es su lectura respecto de esa información o respecto de esa A ver, pregunta? ¿por qué fracasan los matrimonios? ¿Por qué fracasan los cristianos? ¿Por qué no hay santos? Porque nos hemos alejado de Jesucristo. ¿Por qué hay enfermedad? Porque nos hemos alejado de Jesucristo. ¿Por qué hay corrupción? Porque nos hemos alejado de Jesucristo. Es decir, por el pecado. El pecado es el origen de todos los males, sin excepción. No es, el pecado es el origen de todos los males, excepto, y aparece una larga lista, incluidos los fracasos matrimoniales. Justo lo que hemos querido señalar es lo contrario. Pero los matrimonios tienen que saber que lo contrario al fracaso matrimonial es la santidad. Entonces, no solo es fracaso matrimonial los que se divorcian. Fracaso matrimonial también son los que se mantienen unidos pero no están buscando la santidad. El fracaso de la vida humana es no ser santo. Es decir, el tiempo que es la vida presente, que es regalo de Dios, lo desperdiciamos, lo derrochamos porque preferimos a las criaturas y no al Creador. Entonces, yo quisiera que eso lo tengamos muy claro. Nosotros hemos venido a la existencia para ser santos. Y ser santos es la plenitud de la vida humana para cualquier criatura humana. No hay desarrollo, grandeza más grande que podamos alcanzar ningún ser humano, soltero o casado, que ser santo. Y el matrimonio es un camino de santidad en el que la santidad el Señor quiere crearla, hacerla, con dos personas, un hombre y una mujer, que se unen en ese sacramento peculiar. A veces la gente cree que, bueno, acá nos unimos y simplemente para no divorciarnos y hasta que la muerte nos separe. Está bien, es lo que se dice en el matrimonio, pero eso no es suficiente. Si es que no se busca la santidad, es fracaso. Si no se tiene consciente que es la santidad, nuestra vocación, es fracaso. Es fracaso de la vida de cualquier ser humano. Entonces, ¿cuáles son las causas por las que no hay santidad? Porque justamente no ponemos a Dios sobre todas las cosas. No amamos a Dios sobre todas las cosas. Y cuando yo no amo a Dios sobre todas las cosas, soy infiel a Dios. No hago justicia con Dios. Entonces voy a tener otros proyectos, otros amores antes que a Dios. Y cuando yo tengo otros amores antes que a Dios, soy infiel a Dios, soy adúltero, como les decía. Pero nosotros, ante la falta de testimonio de santidad en nuestras familias, creemos que tenemos un estándar mediocre de familia y de matrimonio, que es un estándar que nosotros mismos nos hemos dado en comparación con otras familias, con otras criaturas humanas, con otras realidades de otros países. Y el mundo se ha esforzado en ponernos esos parámetros. Por eso no es casual que nos ponen en los ejemplos de los personajes de la farándula, de los actores, actrices de Hollywood, ¿no? Donde tienen, pues yo recuerdo, había una actriz famosa de belleza física realmente muy grande, que había tenido como 7, 8 maridos, más que la mujer samaritana. Y entonces, de una u otra manera, por todas partes, mañana, tarde y noche, a la gente le están poniendo ese otro modelo falso, ese otro engaño. Y entonces uno dice, bueno, ya
no nos hemos divorciado, nos hemos conservado en el matrimonio, pero, ¿sabes qué? Sus hijos se han vuelto ateos, sus hijos no se quieren casar en matrimonio sacramental, conviven, sus hijos usan métodos anticonceptivos, sus hijos han abortado a sus nietos, y entonces no se dan cuenta que ese es un fracaso. Entonces tenemos que tener claro a qué le llamamos fracaso. Ya yo incluso esas estadísticas del arzobispado en el Perú o en cualquier otro lugar, claro, no llegan a ese nivel de detalle. Pero nosotros tenemos que estar convencidos que si es que nosotros no estamos luchando seria y sinceramente contra el pecado para que el Señor realice en nosotros la obra de santificación, nuestra vida es un fracaso. Y tenemos que agradecerle a Dios si nos da un día más, porque es para empezar de nuevo. Pero cuando yo me acostumbro y digo, es que yo soy así, es que siempre he sido así, y entonces, no, es que esto me aburre, es que esto no me gusta, yo quiero otras cosas, yo quisiera que las cosas fueran diferentes. Y no me refiero a mi pecado, porque el Señor donde nos ha puesto, ahí donde nos ha puesto quiere que seamos santos. Entonces, eso yo no sé si lo estoy diciendo con claridad. Estoy tratando de ser lo más claro posible. Pero eso es lo principal. Lo principal. Ahora, ¿qué pasa si es que hasta el presente no tenían esto claro? ¿Qué pasa si hasta el presente de repente están distanciados, peleados con sus esposos, con sus esposas, o incluso ya están hasta separados? Ustedes tienen que saber que para Dios no es imposible nada. Y que el Señor quiere que sean santos. Y por eso es que no podemos olvidar que el amor está unido al perdón. Porque una de las cosas más difíciles dentro de la vida matrimonial y la vida familiar es perdonar. Y nosotros tenemos que tener también muy claro que si yo no perdono es porque yo no amo. No, es que me han hecho estas cosas, sea lo que sea que hubiesen hecho. Si yo no perdono es porque yo no sé amar. Le llamaré amor. Me podré decir católico, me podré decir clérigo, laico comprometido, pero si yo no perdono, yo no amo. Y eso es lo que el Señor nos enseña. Y Él nos dice que amemos como Él nos ama. Pero amor no es un sentimiento. No es que yo vea a mi agresor, al que violenta y me ofende, y que yo, sienta bien, sienta alegría. Eso sería enfermedad mental. El Señor no nos pide eso. Amor y perdón no es un mero sentimiento, pero esta visión justamente irracionalista, este romanticismo ateo, diríamos, para decirlo de manera breve, corintellado, le ha hecho creer a generaciones de generaciones que amar es sentir bonito, que me gusten las cosas. No, amar es estar dispuesto a hacer todo lo que esté a mi alcance por el bien de la persona amada. Así no me guste, así tenga, diríamos, sentimientos encontrados, pero yo deseo su bien. Así esa persona no quiere ese bien. Claro, no lo fuerzo, no lo obligo, no lo impongo. Y ese bien lo hago llevándolo a la fuente del amor, a Jesucristo. A veces son paralíticos, los tengo que llevar cargados con mi oración. No solo personal, sino a ese paralítico lo llevan entre 4. Y entonces yo sé que los paralíticos yo necesito hacer oración. Entonces hay que hacer oración no solo por las enfermedades temporales,
no solo por las enfermedades físicas. Ahora, a raíz de la pandemia, mucha gente pide oración por los enfermos, pero tenemos que darnos cuenta que el origen de las enfermedades físicas es el pecado. Porque ¿de qué me sirve tener una vida saludable si no consigo la santidad? ¿De qué me sirve ser exitoso a ojos del mundo, socialmente, entre comillas, ejemplar a ojos del mundo, si no estoy haciendo la voluntad de Dios? Bueno, podríamos comentar muchas cosas, pero supongo que habrán otras preguntas y no quiero dejar que todo el tiempo se agote en este comentario. Sí, padre, efectivamente. Eddie y Lourdes tienen una pregunta para usted. Eddie, Lourdes. Gracias. Buenas noches. Padre, buenas noches. Buenas Sí, noches, padre. ¿cómo están? Bien, padre, gracias. Como usted sabe, padre, nosotros hacemos una labor pequeñita, ponemos nuestro granito de arena, ¿no? Desde el programa Renovación Matrimonial. Y hay algo que yo he entendido y un poco mi pregunta va en ese sentido, ¿no, padre? Lourdes y yo nos casamos muy jóvenes, libremente, teníamos claro que era para siempre, íbamos a amarnos, respetar, estaba claro eso desde el comienzo, pero no teníamos un conocimiento profundo, pues, de lo que era la santidad, el amor, el perdón, que íbamos a tener que usarlo en el camino, ¿no? Entonces, ¿qué cosa pasa, padre? Que las parejas, después de haber vivido la experiencia de Rema hace 12 años, a mí me queda claro que Cristo no vivía en nuestro matrimonio. Ese es el origen del problema que hemos vivido durante 12 años, un matrimonio complicado, ¿no? Que es lo que usted está diciendo, no está Cristo en medio del matrimonio. Pero padre, la experiencia nos dice que cuando un matrimonio está viviendo una infidelidad, ahí nomás, acaba de suceder, una agresión física, viven problemas de celos, problemas que atacan al matrimonio, ¿no? En ese momento, la experiencia nos dice que es un poco difícil hablarles directamente de Dios, ¿no? Entonces, evangelizarlos directamente. Ahí lo que un poco intentamos hacer es, primero contar nuestro testimonio real, ¿no? De lucha sobre todo, ¿no? Porque tampoco un testimonio donde miren qué bien, ahora tenemos 25 años de casados, como usted dice, de pronto no sirve muy bien, ¿no? Pero nosotros contamos cómo nos hemos caído, cómo nos hemos levantado, y luego poco a poco los vamos llevando al Señor, pero después, Padre, después de un proceso. Por eso mi pregunta era un poco que usted nos ayude a comentar la fuerza que debe tener este testimonio cristiano, ¿no? Sobre todo de lucha, porque incluso cuando pensamos en santidad, yo antes de vivir mi cursillo de cristiandad, me hablaban de santidad y ya era como hablarme de otro nivel, ¿no? O sea, no, los santos, pues otra cosa, ¿no? Y me costaba entender que la santidad no es un camino, pues, de rosas, ¿no? La santidad es de mucha lucha, esfuerzo, sacrificio, caída, levantarse, ¿no? Entonces, cuando yo recién entiendo la santidad de esa manera, me doy cuenta entonces que sí es posible para mí, ¿no? Entonces, lo que yo quería un poco que lo ha hecho usted, pero de pronto darle un poco de peso cristiano, ¿no? En el ambiente que tenga, ¿ya? En la tribuna que tenga, ¿no? A ver, vamos a ver si es que puedo comentar algo de lo que mencionas varias cosas muy importantes. El tema central de lo que tú mencionas es la fe, ¿ya? Entonces, claro, cuando yo no tengo conciencia de que no tengo fe, o que mi fe es muy pequeña, o creo que la fe es algo meramente intelectual, yo puedo creer que sí estoy siguiendo las cosas que el Señor me pide. Entonces, claro, creo que incluso puedo ser, entre comillas, practicante. Pero yo puedo ser practicante, puedo ser clérigo y no tengo fe. Tengo una fe herida, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que hay que tener presente es que yo no puedo ser cristiano, no estamos hablando todavía ni siquiera casados o clérigos, si es que yo no crezco en la fe. La fe la recibo pequeña, es don de Dios, pero tiene que crecer.
Y entonces cuando las personas crecen intelectualmente, crecen en experiencias en el mundo, empiezan una vida matrimonial y no crecen igual en la fe, y creen que ese amor, que a lo que ellos le llaman amor, que es ese deseo de compartir un proyecto común, etcétera, con eso les alcanza, más el trabajo, las cosas materiales, están absolutamente equivocados. Entonces, se necesita una catequesis, un testimonio en dos niveles. Uno que vamos a mencionar el próximo jueves, que es a los hijos que van a formar futuros matrimonios. Pero también, diríamos, tenemos la multiplicidad, diríamos, de enfermos, en el sentido de personas que ya están heridos por las distintas consecuencias de esa fe frágil, de esa fe débil, de esa fe pequeña, de esa fe de repente un poco herida también, sin esperanza, que le impide tener un verdadero amor. Entonces, a esas personas lo que se necesita es avivar la fe, porque sin la fe yo no puedo acoger a Jesucristo, sea quien sea, casado, soltero, en la situación que sea. Un pecador tiene su fe dañada y para que pueda acercarse a Jesucristo necesita algo de fe. ¿De acuerdo? Entonces lo que justamente tú señalas es que ese testimonio, diríamos, desgarrador de la realidad de la vida matrimonial, lo que está haciendo es un testimonio de fe, que lo que produce en quien escucha, si está bien dispuesto, es darse la oportunidad de que Jesucristo pueda obrar en ellos como también ha obrado en otras personas. En este caso, en las personas que dan el testimonio. Entonces, no es que yo primero le doy mi testimonio de fe y les hago las dinámicas que quieran y después les hablo de Jesucristo. No, yo tengo que saber que lo que los va a curar es un testimonio que aumente la fe en Jesucristo. No la fe en lo que ellos pueden hacer por ellos mismos, no en la fe en que los problemas se puedan resolver, porque a veces la gente sí, en las experiencias de pastoral familiar, a veces, entre comillas, superan una crisis. Estaban a punto de divorciarse y ya no se van a divorciar, deciden reconciliarse. Pero si el motivo no es de fe en Jesucristo, eso sigue en arena movediza. Entonces ya no será la infidelidad, será cualquier otro problema que va a aparecer después y eso también va a colapsar. Entonces, la fe en Jesucristo pasa por saber que la fe es la respuesta a la llamada que Jesucristo nos hace. Él nos ama primero y nos llama a ser santos. La fe es la respuesta a esa llamada. Entonces, eso nosotros, los laicos comprometidos, las personas que hacen evangelización en la iglesia, lo tenemos que tener muy claro. Porque si no, uno puede creer, no, es que acá esto depende del método. ¿Qué hago primero? ¿Qué hago después? ¿Cómo lo hago? ¿Qué dinámica uso? Y entonces voy a creer que yo soy el que estoy, entre comillas, yo sé hacer las cosas. Y entonces la gente va a decir, ya voy a acuñar mi retiro, lo voy a patentar. Entonces, si pasan por este retiro, por este método donde se hacen las cosas de esta manera, obtengo el resultado. Una desviación pelagiana. Y claro, eso puede tener un impacto de novedad, entusiasmar a algunas personas, etcétera, etcétera, incluso tener algunos resultados, pero eso se va a caer también. El combate es de fe. Y San Pablo, lo mencionaba y lo repito hoy, San Pablo en la carta a Timoteo nos lo dice muy claramente. San Pablo es un fariseo, es decir, cumplidor de la ley. Él se siente orgulloso, cree que está en la verdad, cree que tiene fe. Y entonces, tan celoso que persigue a los cristianos porque considera que atacan la fe.
está presente en el martirio de Esteban, se va a Damasco y queda enceguecido por esa luz y esa voz que le dice, ¿por qué me persigues? Él descubre que no tenía una fe verdadera, a pesar de que buscaba al mismo Dios, pero no conocía a Jesucristo. Y entonces él empieza también creyendo que tiene un método. Y entonces empieza a evangelizar por aquí, por allá, que el problema son los judaizantes, que la circuncisión, no circuncisión, y corretea por todos lados. Muchos dolores, muchas tribulaciones. Pero ya anciano, enfermo, él descubre que en realidad todo ese camino que ha recorrido era una prueba para que él crezca y descubra el verdadero amor, la fe verdadera. Y entonces él va a exclamar y le va a decir a Timoteo, he peleado el buen combate, he conservado la fe. Es decir, todo lo que ocurre en la vida de una criatura humana, soltera, casada, cualquier vicisitud y cualquier tribulación, es para que esa persona descubra esa verdad. Y el matrimonio es para que dos personas peleen el buen combate de la fe. Sepan que la fe está asediada y atacada de mil maneras. Los síntomas del daño a la fe son los síntomas que se producen en el deterioro de la relación humana. Y en el caso de los esposos, en la relación matrimonial y en la relación familiar. Y las confusiones. Entonces, el problema es la lucha por la fe. Entonces, cuando nosotros decimos, hay que ir a Jesucristo no es, ¿sabes qué? Lo voy a llevar a la parroquia. Lo voy a llevar a misa. No, porque la gente de repente va a misa y tiene un efecto emocional, le hablan con un cura que les habla bonito y creen que es el cura. No, el tema es yo tengo que darme cuenta que yo me alejo de Jesucristo cuando mi fe está dañada. Y mi fe se daña de múltiples maneras. Por el gnosticismo, creyendo que es algo meramente intelectual, y que lo que tengo que es conocer más doctrinas, citar más pasajes del Evangelio, de las Escrituras, etc. O conocer la doctrina, y entonces, ¿qué dice la moral cristiana? Y cómo, no, nos dice el Papa Emérito que uno es cristiano no por una doctrina, no por una moral, uno es cristiano por el encuentro con una persona, la persona de Jesucristo. Y yo solo puedo responder a esa persona de Jesucristo si tengo fe. Y la fe es un don. Pero ese don, como les decía, tiene que crecer. Y entonces lo que hace este mundo, porque la familia está dañada y debilitada, que las personas no tenemos un ámbito en donde crecer en la fe verdadera. Y entonces tenemos una fe muy pequeña y rápidamente nos exponemos al mundo, a los lobos, a las fieras, y nuestra fe rápidamente es adulterada. Pero no tenemos conciencia, porque a veces conservamos algunas prácticas religiosas, a veces nos seguimos declarando católicos, incluso a veces podemos ser algo de, entre comillas, ¿no? Catequistas, participación en los grupos parroquiales, pero no nos damos cuenta que esa fe tiene que estar unida a una esperanza firme y que tiene que dar frutos de amor. Por los frutos de amor, por las obras, vemos si nuestra fe está viva. En el matrimonio a veces eso se confunde, porque en la primera etapa de la vida matrimonial, generalmente los esposos se cierran sobre sí mismos. Y entonces la caridad no la entienden claramente. Y entonces creen que la caridad a veces es igual que filantropía. Y para los esposos, lo repito, en la familia, lo repito, el mejor indicador para saber si es que hay caridad es el perdón.
Entonces los esposos tienen que estar muy atentos al resentimiento, si se demoran mucho en reconciliarse luego de una diferencia de opiniones, es porque, no, es que yo soy así, yo me demoro, tengo este signo zodiacal, la gente me dice eso. No, eso es ¿por qué? Porque tú no tienes caridad. Porque cuando la caridad es rápida, la caridad corre presurosa. Entonces, el perdón es esencial en la vida familiar, en la vida matrimonial. Y si es que no hay perdón, no hay caridad. Y si no hay caridad es porque no hay fe y esperanza. Entonces, el testimonio, los que tienen esa experiencia de haber remontado esas dificultades que siempre van a encontrar los esposos, ustedes tienen que examinar claramente para saber por qué es que han reaccionado. Porque ustedes pueden creer que han reaccionado y no tienen tan claro qué fue lo que... Pero siempre va a ser porque esa mecha vacilante, ese pabilo vacilante, que era la fe que se estaba apagando, de alguna manera se avivó, renació con esa fe, la esperanza en Jesucristo. Pero si fue simplemente algo humano, porque decía, oye, ahora que yo hago si me divorcio, etcétera, ¿quién me va a dar para los hijos? Y entonces se reconciliaron simplemente por algo meramente temporal, por algo meramente humano. Eso sigue tan frágil porque no han crecido en la fe. Y los agentes pastorales, los que trabajan con los matrimonios, y los matrimonios mismos lo tienen que tener muy claro. A mí me quedó muy claro eso con unos jóvenes, yo lo contaba creo el otro día. Catequesis de confirmación de jóvenes. Entonces, jóvenes durante toda la catequesis iban ahí, parecía que estaban de cuerpo presente nada más. Retiro de confirmación. Un primer tema, segundo meditación, tercera meditación. Parecían carpetas. Les hablan de los padres. Cuarto mandamiento, etcétera. Llanto generalizado. Catequistas, curas, todo dice, ya se convirtieron. Los chicos llegan contentos cantando, los padres los reciben alegres, todos se abrazan. Al cabo de unos días, unas semanas, vuelven a lo mismo. Porque fue algo meramente emocional, algo meramente humano, meramente horizontal. No se habían dado cuenta que el problema era el pecado. El problema era haberse alejado de Dios. Cuando yo me alejo de Dios, yo mismo me destruyo, me convierto en fiera y voy a ser un agresor. Y entonces, si somos todos pecadores, somos agresores. Eso no se va a resolver con clase, les decía la vez pasada, educación sexual integral. Entonces, el testimonio tiene que tener claro, los que van a dar testimonio tienen que tener claro que el problema es la fe, que la pelea es la fe. Y entonces, nuevamente, esas personas que dan testimonio en estos programas, movimientos, etcétera, ¿no? Terminan el retiro, terminan el cursillo. ¿Qué es lo que tienen que testimoniar? Es la fe. Pero si el testimonio es, no, yo hice buenos amigos, nos hemos hecho patas, nos hemos juntado todos los años, se han ido muriendo, yo soy el único que quedó vivo. Pero no avivó la fe de las personas que estaban presentes. Eso no sirve de nada. Porque en realidad la persona que está dando testimonio tampoco entiende su vida de fe. No entiende qué es ser cristiano. Y por eso es que San Pablo nos ayuda. Y a él no es que lo descubre con facilidad, lo descubre ya anciano, enfermo y preso. Y ese testimonio es precioso. Igual nosotros. Ahora, nosotros que todavía estamos peregrinando, no podemos presumir que ya tenemos fe.
porque si no, no podríamos ser como San Pedro, ¿ya? La prueba del matrimonio no solamente la prueba de la fidelidad y que no haya adulterio y que estén viviendo juntos. La prueba de la fidelidad es el amor a Jesucristo. La fidelidad a Jesucristo se parece, pero no es lo mismo. Entonces, cuidado que en la pastoral familiar crean que el objetivo se alcanza cuando ya, entre comillas, ya se llevan bien con su esposa, con su esposo, ya son amigos. Eso está bien, pero ahí no queda. Porque si lo dejan ahí, es engaño del demonio. ¿De acuerdo? Y nosotros vamos a ser probados. Y la prueba definitiva va a ser la cruz definitiva, va a ser nuestra Pascua, cuando nos toque vivir nuestra Pascua. Porque el demonio no va a descansar. El demonio no es que va a decir, ya mira, estos son clérigos, son laicos comprometidos, y está en rema. No, ya dio su testimonio. No, el demonio al contrario va a decir, mira, sigue, confíate, cree que tú estás bien, porque no sabemos cómo va a venir el zarpazo. Y el zarpazo va a ser la experiencia, entre comillas, de la soledad, de que hemos sido tan fieles y que Dios parece que no nos escucha, parece que nos ha abandonado, parece que estamos solos, parece que todo ha sido pura imaginación. Por eso los apóstoles abandonaron al Señor. Y por eso el Señor mismo, en su oración en la cruz, Él toma el salmo y va a decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Le estaba citando el salmo. Y en Getsemaní iba a decir, tengo angustia de muerte. Entonces nosotros tenemos que ser probados. Nuestra fe tiene que ser probada. El matrimonio es escuela de fe. No vamos a tener problemas, no vamos a tener dificultades. Todo nos va a ir bien, no nos van a picar los mosquitos. Esa idea de cristianismo sin cruz es también engaño. No sé si me he extendido mucho, pero creo que la pregunta tiene tantas aristas que merecía tocar algunas. No sé si aquí tienen algún comentario más. Sí, padre, hay una pregunta, Natalie se la va a formular. Natalie. Natalie, que la novia flamante. ¿Ah? Es la novia. Sí. Tiene mucho que decir. Y justo llegó una pregunta acerca de eso. Elena nos pregunta cómo saber si está preparada para el matrimonio, y yo la haría en plural. ¿Cómo saber los novios si estamos preparados para el matrimonio? A ver, es como, nunca estamos preparados, ¿ya? Eso de que, a ver, voy a hacer un año más para estar mejor preparado. No, nunca vamos a estar preparados. Igual aplica al clérigo, ¿no? ¿Ya soy digno? No, no soy digno, porque lo que voy a recibir es un bien infinito que no merezco. La preparación de los novios, que en realidad no tiene que ser una preparación que empieza desde la niñez, para los que son llamados a la vida matrimonial, es la preparación de todo cristiano, de descubrir justamente quién es Jesucristo, quién nos llama y cuánto nos ama, y la promesa insuperable que nos hace, como don gratuito. Y entonces los esposos, o los novios, perdón, tendrían que tener mucho tiempo de conversación acerca de su fe. Pero a veces ese tiempo es muy breve, casi no conversan de eso. Porque el mundo les hace ver que más importante es ver cómo se llevan, los detalles, conocerse humanamente, eso está bien. Pero ese conocimiento humano de novios todavía no es ese conocimiento. Ese es un conocimiento, diríamos, como el del vendedor, que muestra es la mejor
el mejor perfil del producto, ¿no? Todavía recién cuando empiezan a vivir juntos van a ver las cosas que todavía no estaban tan claras. Entonces, ese conocimiento entre ellos también va a ser algo gradual, progresivo, porque en realidad nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. Quien nos revela quién somos nosotros es Jesucristo. Para eso la cuaresma, entre otras cosas. Entonces, los novios tienen que saber que su preparación es con Jesucristo. Claro, ahora todo se ha simplificado, entonces son unos 2, 3, 4 charlas, un retiro y algo así, rápido, que les hablan algunas cosas, pero lo central es una preparación de fe. Entonces uno tiene que saber que uno está desposado. Nuestra alma espiritual está desposada con Jesucristo. Es un alma espiritual que está llamado a ser una con Jesucristo. Y que ahí está el problema. Y entonces la preparación tendría que saber, porque ahora es común pues que las personas lleguen al noviazgo con una fe muy, muy debilitada, prácticamente sin tener claridad de qué significa ser cristiano, porque en estos momentos no tenemos esos testimonios. Y saber que la unión matrimonial no es de 2, sino de 3. Y la persona más importante de esos 3 es Jesucristo. Y saber que todo lo que puedan hacer, así sean personas humanamente de primera, es insuficiente si no tienen a Jesucristo. Porque el asunto no solamente es cómo tratarse con respeto, no solo cómo ser buenas personas, sino el tema es ser santo. Y ser santo, ¿cómo se hace un santo? Solo lo sabe Dios mismo. ¿De acuerdo? Entonces, claro, te estoy diciéndote estas cosas, de repente algo que puede ser lo mismo que decía Eddie. Bueno, pero eso ya lo sabemos. Pero ahora, ¿qué hacemos? Que si yo tengo este carácter, si yo tengo que saber, cada uno de los novios tiene que saber que se tienen que convertir. ¿Cuántas veces? Todos los días. Y quitarse la idea equivocada, que es muy común también entre los esposos y entre los novios, de que uno de ellos va a hacer que el otro cambie. Nosotros no podemos cambiar ni nosotros mismos. Menos podemos hacer que otra persona cambie. Tampoco los padres van a poder que los hijos cambien. Yo lo que necesito es ir y ayudar a que otros vayan o llevar a otras personas al único que puede hacer que yo cambie. Y solo hay uno, y ese es Jesucristo. Entonces, para eso es el noviazgo, para pasar de la amistad a la preparación para esa unión, de esa alianza con Jesucristo. Sobre eso viene la añadidura. Ya conversan cómo van a manejar el dinero, dónde van a vivir, si es que en qué parroquia se van a casar, quiénes son los invitados, quién es el padrino, el vestido, el regalo, etc. Todo eso es la añadidura. Pero saber que esa alianza es con Jesucristo implica esas dos cosas que hemos mencionado al principio. Que el matrimonio es abierto a la vida. En fin, en la procreación, si es que el Señor los bendice con los hijos, porque los hijos no son un derecho. Y ese fin unitivo, es decir, comunión de amor, hasta que la muerte los separe. Entonces, en realidad la preparación de los novios se ha vuelto pragmática, porque nosotros, la Iglesia, ha descuidado eso que el Concilio Vaticano II nos recordaba de la vocación universal a la santidad. Y como decía Eddie, parece que eso era algo para algunos, no para todos.
porque a veces creemos que eso es algo que nosotros realizamos. No, lo que nosotros tenemos que dar es la autorización y hacer todo de nuestra parte para que no pongamos obstáculos a la obra de Dios. Pero eso es obra del Espíritu Santo. No sé si es que un poco te ayuda a ti, porque la pregunta la has hecho en plural. ¿Ah? Puedes repreguntar, por supuesto. Muchas gracias, padre. Disculpa la infidencia que te he presentado como la novia del año. No, una alegría. Alegría para todos, mi querida Natalie. Gracias, padre. Más bien creo que hay otras preguntas. Tal vez Raulito nos diga qué sigue. Sí, quien tiene la voz acá es Teresa, que es la que manda en mi hogar, así que la dejo a ella. Gracias, padre. Hay varias preguntas a título personal que con las exposiciones que usted acaba de hacer pensamos que ya están resueltas. Pero hay una de Jorge que pensamos que es importante transmitirla, que nos dice: Padre Augusto, el Papa Francisco, en uno de sus discursos ante el Tribunal de la Rota Romana, al iniciar el año judicial, dijo que una gran cantidad de matrimonios religiosos nacían canónicamente nulos. ¿Qué se puede hacer para evitar esta triste realidad? Y también no queremos dejar pasar una opinión y una pregunta de Norma, donde dice: alguna vez en mi parroquia colaboré con mi esposo en charlas prematrimoniales para novios y vi que acuden por cumplir un requisito únicamente y no hay conciencia de su sentido sacramental ni de la decisión de vida tan comprometido que es. Creo que en todas las parroquias debieran como exigencia una preparación con mayor formación en la fe y no solo charlas, sino talleres vivenciales, sobre todo ahora que es tan importante, que usted ha tocado varias veces lo de la pastoral familiar y que como laicos tenemos que trabajar también, ¿no? Por el bien de los matrimonios. Gracias. A ver, cuidado con caer en el pastoralismo, ¿ya? Lo que nosotros estamos diciendo es que, y lo vamos a reforzar el próximo jueves, es que la tarea de formación en la vida cristiana se tiene que hacer en la familia. Entonces, la pastoral matrimonial, los primeros, diríamos, formadores, los primeros catequistas de la pastoral familiar son los padres. ¿Cómo? Con el testimonio de su vida día a día, con el ejemplo de lo que es el matrimonio, un testimonio continuo, ¿ya? Diríamos, aprender haciendo. Adicionalmente, se necesita que como dice la Familiaris Consorcio, la preparación para el matrimonio tiene que ser remota, mediata e inmediata. La remota empieza desde la niñez, desde que empieza el uso de razón. Ahí ya las personas tienen que saber que están llamados a la santidad, que los caminos a la santidad es la vida matrimonial, la vida consagrada. Padre, no está con sonido en estos momentos, padre. Que seguro han estado ingresando y entonces me han silenciado. No he sido yo, padre. Pero... Bueno, ya veremos la grabación. Por favor. Entonces les decía que hay la preparación remota y hay la preparación mediata. La preparación mediata es ya la que se hace en los niños, en los jóvenes. Entonces, en la catequesis de primera comunión, en la catequesis de confirmación, y los padres tienen que hablar a sus hijos. Ahí es muy importante algo que está descuidado y que vamos a comentar más la próxima semana. Es el tema del enamoramiento. Yo diría, el enamoramiento, como el mundo lo entiende, es un atentado contra el matrimonio. Y es parte de los ataques para, yo diría, la vida, vivir desordenadamente la sexualidad. So pretexto, entre comillas, de mucha liberalidad, de ser muy
entre comillas, modernos. ¿Okay? Entonces hay la catequesis inmediata. La catequesis de novio, como la que está haciendo Natalie, es el inmediata. El problema es que ahora solo hay la inmediata. La inmediata es casi inexistente, la remota peor. Entonces eso no se puede resolver solamente con la pastoral familiar de catequesis de novios. Porque claro, la catequesis, cuando ya llegan los novios, ya los novios llegan pues con una serie de experiencias y en pocos días, pocas semanas, así fuera un año, es poco, ¿de acuerdo? Entonces esa preparación se tiene que hacer toda la vida. Ahora, una vez que ya se casan, los matrimonios no pueden creer, ya estamos preparados. No, esa preparación tiene que continuar. Y tiene que haber etapas. Una cosa son los esposos antes de ser padres, otra cosa son ya los esposos que son padres. Otra cosa es si son padres de niños pequeños, de niños preescolares, de niños escolares, de niños adolescentes, de adultos, cambia. Otra cosa es los esposos cuando tienen estabilidad material, estabilidad laboral, estabilidad económica, o si no la tienen. Otra cosa es si los esposos tienen salud o algunos de los miembros de la familia no tienen salud. Entonces, se puede presentar una variedad enorme de situaciones y circunstancias que nos lleva a la conclusión que prepararse para ser cristiano es algo que dura toda la vida. Y entonces todos nosotros vivimos una continua conversión, una continua preparación. No acaba. No hay que yo me gradúo. No es porque ya hice un curso, un diplomado de teología, porque soy cura, porque hice una licenciatura, porque hice un doctorado. No. No acaba. Pero ese no acaba pasa por reconocer que el formador, que el que nos enseña, que el maestro es Dios mismo. Y eso pasa por tener una vida de oración. Entonces, recapitulando, si la familia no es una familia de oración, si los esposos no son esposos de oración, si los niños no hacen oración, hay de ellos porque van a creer que la preparación es intelectual, que la preparación es tener conocimientos, tener catequesis, ir a hacer cursos. Y la vida de fe no es una carrera académica, universitaria. No es un oficio, sino justamente es un nuevo ser, una nueva creación que el Señor está restaurando, renovando, transformando a imagen suya. Porque podemos sobresimplificar en relación a las cosas que tenemos que hacer para dar cuenta de la magnitud del problema que tenemos que tener. Porque el enemigo no duerme. Nosotros no nos podemos dormir. Y para eso necesitamos ser iglesia. Y para eso la familia es iglesia doméstica, escuela de fe. Padre, creo que ya llegamos al final. Ya se cansaron. Bueno, No, pues no nos hemos cansado, Padre, pero... no se preocupen. No se preocupen, pues, ¿por qué no me tienen que decir que no se cansan? Si yo me canso, ¿cómo no se van a cansar ustedes? ¿Ah? No, pero antes de que terminemos, Padre, yo creo que debemos decir a nuestros asistentes de que la próxima semana continuamos con este ciclo de la familia y tenemos una charla que es importante y a la cual invitamos no solamente a los que están presentes, sino también a sus hijos, a los jóvenes y niños, porque va a ser muy dirigido hacia ellos. ¿Cierto, Padre? Es la respuesta ante el ataque a los jóvenes y niños. Ese va a ser a el los tema. hijos, ¿no es cierto? Claro, La familia tiene por eso la dimensión del matrimonio de los esposos, que tienen que ser como María y José, y los hijos que tienen que ser como Jesús. Entonces, vayan preguntándose, ¿sus hijos son como Jesús?
son santos, y si no, cómo los están ayudando o cómo lo están impidiendo. De eso vamos a hablar. El tema de la educación, de la formación, del testimonio dentro de la familia. Muy bien, queridos hermanos, vamos a terminar con una oración. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias a ustedes. Yo no sé si es que algo me está fallando. Sí lo escuchamos. Muy bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Mucho ánimo, queridos hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.